Primada es una magnífica oportunidad para compartir el extraordinario legado de la Catedral de Toledo, proponiendo al visitante una mirada privilegiada sobre la catedral y sus tesoros a través de un diálogo directo con el mejor arte de cada época, llegado a Toledo desde todos los rincones de España, Europa y el mundo. Hoy en Enfoque A2, uno de los comisarios de la muestra, Javier Martínez de Aguirre. No es solo una muestra, la catedral abre al visitante las puertas al corazón más preciado, un patrimonio cargado de significado espiritual, histórico y con un dato especialmente llamativo: casi la mitad de las 330 obras nunca se han mostrado. La prensa ha tenido el privilegio de ser la primera en visitar Primada, octavo centenario, y con la mejor compañía, sus dos comisarios. Desde el pórtico, que nos recibe en el claustro, donde una maqueta representa la complejidad y a la vez la riqueza de la evolución del templo. Desde el gigantesco proyecto inicial realizado por Maestro Martín, probablemente un arquitecto francés que está a la vanguardia de su tiempo, es comparable con las mejores catedrales góticas del siglo XIII, hasta los añadidos que se van produciendo, por ejemplo, este en el que estamos, que es un claustro construido en el siglo XIV, en la segunda mitad del siglo XIV, como ven, de dimensiones fabulosas, en el que hubo que hacer un desmonte de 6 metros de altura. La calle, que está al otro lado de estos muros, está a 6 metros de altura por encima de donde estamos nosotros. Para continuar, en el claustro alto, las estancias de Isabel la Católica en el Triforio, obras tan excepcionales como el lugar que las acoge. Aquí la sección dedicada a la Edad Media, reliquias y relicarios, códices y manuscritos cuidadosamente elaborados, el Cristo yacente de Guadalupe del siglo XV, la Virgen de la Sonrisa, una de las réplicas más fieles de la Virgen Blanca, y por supuesto la Biblia de San Luis. Y esto solo en la primera parte. Bajamos a las naves donde conviven pasado, presente y futuro. Benito Navarrete nos hace fijarnos en el retrato del cardenal Quiroga. Es el que idea ese gran sacrarium, es decir, concentrar todas esas reliquias que estamos viendo en un único espacio. Pero el gran sacrarium del que hemos expuesto precisamente todos los dibujos preparatorios del hijo del Greco, Jorge Manuel Teotocópuli, podrán ver todo el proceso constructivo y terminado precisamente por Pedro de la Torre y por el mismo Francisco Ricci. Uno de los grandes tesoros ocultos, el que fue el retablo mayor de la catedral, obra del maestro florentino Starnina. El tapiz del astrolabio, los estandartes de la batalla del Salado, la colcha de Sancho IV o la casulla de Sancho de Aragón, los 19 óleos sobre cobre del siglo XVII encargados por el cardenal Pascual de Aragón al pintor Pietro del Po, piezas excepcionales como el diseño del altar del transparente realizado sobre pergamino por Narciso Tomé en 1721, obras del Greco, Velázquez, Zurbarán, Bellini, Giordano. La catedral nos invita a descubrir su historia, su arte y su significado espiritual a lo largo de los siglos. No desaprovechen la oportunidad. Primada es una magnífica oportunidad para compartir el extraordinario legado de la Catedral de Toledo, proponiendo al visitante una mirada privilegiada. Si a esa mirada privilegiada le aportamos la sabiduría, el conocimiento, la sensibilidad de los dos comisarios que han estado al frente de esta exposición, pues nos da una experiencia probablemente única en el mundo. Ya estuvo con nosotros Benito Navarrete y esta noche recibimos en Enfoque A2 a Javier Martínez de Aguirre. Javier, buenas noches. Buenas noches. Muchísimas gracias por venir, porque yo sé que la agenda estos días... Gracias por invitarnos, porque toda la difusión que podemos hacer de la exposición y sobre todo toda la invitación a personas, a que las personas vengan a verla, porque realmente creemos que van a disfrutar. En la presentación de Primada, que fue en octubre, que fue cuando, digamos, de una forma más abierta empezamos a degustar, permítame que utilice este verbo, porque casi lo estamos degustando, empezó su intervención definiendo la condición de primada, ¿no?
y habló de la magnificencia de la Catedral de Toledo. Buceando un poco en sus publicaciones, que son muchas, y en sus intervenciones, le he visto muy reivindicativo con la Catedral de Toledo y Sí, obviamente hay una conferencia suya de hace 12 o 13 años, creo que es del 13, en la Fundación ujú, Juan March, en la que reivindica la Catedral de Toledo eh, frente a otras grandes catedrales de Burgos o León de sí, España que están como más reconocidas. Obviamente en el 13 usted no estaba pensando en Primada, sabía lo que no. era la Catedral de Toledo, eh, ¿no? a ver, yo siempre he dicho, porque es la verdad, que la Catedral de Toledo es la gran catedral gótica de la península, la gran catedral del siglo XIII, que es el momento de las grandes catedrales europeas. Lo que pasa es que al ser tan rica, al haber recibido tantos añadidos a lo largo del tiempo y quizá también al no tener una fachada espectacular gótica, es porque la fachada ha sido remodelada en distintas ocasiones, pues frente a otras catedrales parece que hay otras catedrales que son más catedral gótica. Pero de verdad, el proyecto inicial de esta catedral forma parte del top de las catedrales del siglo XIII europeo. No hay otra catedral que tenga una cabecera en la que se aproveche un tan alto número de espacios celebrativos. En las capillas que se construyen, la cabecera de la Catedral de Toledo tiene 2 girolas y luego una corona de capillas, que eran capillas pequeñas, pero cada una de esas capillas tenía su altar y eran espacios donde se celebraba la Eucaristía. Sabemos que por lo menos había 15. Hay algunos historiadores que plantean si llegó a haber 17 y hubo alguna más que fueron incorporadas desde el principio, pero eso en comparación con otras catedrales que podían tener a lo mejor 7 capillas o 5 capillas, que eran más grandes, pero va en la línea de la vanguardia de esas fechas, que es multiplicar el número de espacios celebrativos. ¿Y por qué nos hemos quedado en León y en Burgos? Porque las fachadas, bueno, a ver, cada una de ellas es Sí, bellísima, ¿eh? sí, bueno, no Es quiero yo que aquí abrir exactamente, no se trata de ningún decir ranking. exactamente. O sea, Burgos tiene una gran fachada occidental construida en el siglo XV, a partir de la edificación previa con su portada anterior, que no se conserva la original, las puertas originales, y es una gran obra de arte. Y León es, se suele decir, la más francesa, es la más típica del gótico radiante, porque se construye en época del gótico radiante. Burgos y Toledo son del gótico clásico, en proyectos de la primera mitad del siglo XIII. Entonces, Toledo quizá sea por eso, porque cuando uno viene a Toledo, a la Catedral de Toledo, no solo ve la arquitectura del XIII, sino que también está viendo pues, el transparente cuando está en la girola o las capillas funerarias que se fueron añadiendo, que cada una de ellas también llegaron a ser modelos, algunos casos a nivel peninsular y otros casos a nivel europeo, ¿no? O sea que la vanguardia estaba en Toledo. La vanguardia está en Toledo. A lo que he mencionado del número de capillas se añade otra cosa. Los estudiosos del gótico siempre han hablado de la racionalidad de la arquitectura gótica. Eso ya Viollet-le-Duc y otros en el siglo XIX lo establecieron. Y en Toledo, las girolas, esto quizás sea un aspecto ya muy específico, pero la girola está compuesta por tramos rectangulares y triangulares, las 2 girolas. Eso se había ensayado en Francia en una única girola. Y la otra girola la hacían cuando había 2 girolas con tramos trapezoidales. Quizás sea algo excesivamente técnico, Sí, pero bueno, cuando pero sí, o sea, los cuando tramos vas a la trapezoidales sí. tienen una dificultad de trazado de los nervios, porque es imposible hacer nervios rectos que se crucen en el centro. O sea, es incompatible hacer las 2 cosas. Y entonces, en Toledo lo que se hace es disponer unos tramos rectangulares y otros triangulares, los rectangulares con su bóveda de crucería que se cruza en el centro y los triangulares también con sus nervios que se cruzan en el centro, con lo que la disposición es muy armónica y muy racional. Cuando se ve en el plano o cuando uno se pasea por Exacto. la girola. Y a eso se añade otra cosa.
y es la tradición toledana, ¿no? Los arcos lobulados. Esto es muy interesante porque siempre hemos asimilado u oído, yo no sé si está escrito o documentado, que esos arcos lobulados que aparecen en el trifolio, digamos que es una herencia Sí. islámica. Pero también hay otros Ujú. investigadores que hablan de que quizás es un guiño, un recuerdo, un enamoramiento al pasado visigótico de la ciudad. Claro, a ver, el arco de herradura es visigodo, el arco lobulado no. Entonces, sí que es la presencia de los lobulados en Toledo se pueden relacionar con esos antecedentes visigodos. También es cierto que cuando el individuo medieval, los artistas, los promotores medievales miraban al pasado, tenían una conciencia del pasado distinta de la nuestra. Por ejemplo, las basílicas que se construyen en Roma en el siglo IV, posteriormente en la Edad Media fueron consideradas de tiempos apostólicos o de los seguidores de los apóstoles. No tenían esa secuenciación que tenemos ahora Claro. de los distintos periodos históricos e histórico-artísticos. Entonces, sí que es cierto que tenemos el lobulado que se ha relacionado con Córdoba, pero que también está en el Toledo islámico, y los arcos entrelazados que estaban en Córdoba, pero que también estarían en el Toledo islámico. Toledo tiene mucha fuerza interior y una recuperación, una puesta en valor de su propia identidad a través de las formas artísticas que se manifiesta también en las portadas de los palacios. Toledo tiene un tipo de portada que es específico de la ciudad, y los artistas que vienen de fuera, pensemos en Anequín de Bruselas o pensemos en la familia de los Cueman o Juan Guas, que su padre venía de fuera. Juan Guas vuelve los ojos al pasado toledano y se inspira en el pasado toledano y utiliza elementos que estaban en la catedral para San Juan de los Reyes y les da una nueva vida. Entonces, a veces pensamos que estos artistas o de familias que vinieron del otro lado de los Pirineos solo traían su bagaje ultrapirenaico y lo proyectaban directamente sobre la catedral o sobre las iglesias que se construían, y no es así. Eran receptivos Se dejaban empapar. a las formas que veían aquí y les daban nueva vida. ¿Y por qué les traía a Toledo? ¿Quién les pagaba? Bueno, ¿Quién les claro, llamaba? cuando Porque había... cuando hablamos de la Dives toledana, Ujú. lo traducimos como la rica, pero no la rica que también, la rica en belleza, pero la rica también Exactamente. económicamente hablando. De eso se va a tratar una parte muy importante de la Sí. exposición. Hay un espacio recóndito en la exposición que lo llamamos el gabinete de documentos, donde se ha hecho una selección de documentos muy importantes para la historia de la catedral. Son muy pocos, pero son muy importantes. Entonces ahí tenemos la dotación fundacional de Alfonso VI, que es del año 1086, y que ahí ya marca la riqueza de la catedral. En aquel momento la está dotando, en primer lugar, con todas las rentas que había tenido la mezquita, que ya eran suficientes, pero luego añade una serie de poblaciones, añade una serie de derechos de los reyes, o sea, una parte de las rentas que el rey tenía como rey de Toledo, porque cada reino tenía sus rentas. Entonces, como rey de Toledo, él tenía una serie de rentas, una parte de esas rentas van para la catedral y luego otras rentas más que se van añadiendo y están todas en ese documento. De modo que para mí, lo he expresado en varios momentos a lo largo de la exposición, la posesión sostenida o continuada de recursos económicos está en la base de todos los grandes encargos que se van haciendo, la Catedral del XIII, las capillas del XIV, el claustro del XIV, que es otra construcción gigantesca, las capillas del XV, el coro, el cierre de coro del XIV, la nueva sillería del XV, la sillería del XVI, los retablos, todo eso es parte de que los arzobispos que poseían rentas suficientes, holgadas, dedican una parte importante de esas rentas a estas obras.
y a veces a obras que nos pueden sorprender, ¿no? Lo que costaron. La manga procesional, se conservan las cuentas, 500.000 de maravedíes. Y lo mismo, empezamos a mirar otros bordados y las piezas que se han perdido. Entonces, esa riqueza continuada y el empleo, en la canalización de esa riqueza hacia la creación artística, bueno, hacia la creación de obras relacionadas con el culto, que hoy las contemplamos fundamentalmente como obras artísticas, pero su razón de ser es el culto, la celebración del culto. Otra idea muy importante en Toledo, que es ser ejemplo de todas las iglesias de España. Entonces, eso motivaba grandes encargos. Se me acumulan las preguntas, por eso tengo que tirar de chuleta. Por ejemplo, dentro de esa vanguardia, muy brevemente, además de la girola, el transepto de la catedral tiene 3 naves. Sí. Eso tampoco está en otras catedrales. Hay otras catedrales, grandes catedrales, que solo tienen una nave de transepto. Es cierto que hay otras catedrales. O sea, hay historiadores que hablan de un modelo especial de gran iglesia gótica, y son iglesias que tienen más de 100 metros de longitud, que tienen 3 o 5 naves, que tienen luego una girola con muchas capillas o 2 girolas. Entonces, el hecho de que tenga 2 girolas, como hemos dicho, esa multiplicación de capillas, 3 naves del transepto, 5 naves longitudinales, sitúa a la Catedral de Toledo, por así decir, en la liga de los grandes edificios, con modelos como las basílicas romanas, San Pedro del Vaticano, la antigua, San Pablo Extramuros, San Juan de Letrán, y luego también otras grandes iglesias de la cristiandad, San Sernin de Toulouse, grandes catedrales francesas. Entonces, en ese nivel de gran catedral es en el que quiso poner Jiménez de Rada a la Catedral de Toledo en su proyecto del 13. Lleva más de 3 años trabajando, ahora en privada, pero muchos años trabajando en investigaciones en torno a la catedral. Se sigue sorprendiendo. Pero ¿sabe qué pasa? No sé si lo habrá apreciado. Los que vivimos aquí, los que somos toledanos, estamos tan acostumbrados que a veces yo creo que nos tendrían que dar como un pellizco, ¿no? Esto se lo comentaba también a su compañero, al comisario Benito Navarrete. Habría que darnos un pellizco a los toledanos para que nos sintiéramos protagonistas de todo lo que se va a acontecer en primada. Sí, bueno, yo creo que en realidad cualquier toledano que entre a ver la exposición primada se va a quedar sorprendido, porque va a haber piezas que no ha visto nunca. Bueno, algunas han estado, un cierto número, han estado en exposiciones, pero son piezas que luego se guardan, que están en el ochavo perfectamente protegidas, pero están en lo alto del ochavo. Y además el ochavo es un lugar, un espacio recóndito que no se visita normalmente. De modo que cuando se han sacado todas esas piezas, se han limpiado, se han recuperado, se ha intervenido para ponerlas en las mejores condiciones posibles, yo me he quedado sorprendido con muchas piezas de verlas como las estamos viendo desde hace unas semanas, cuando se ha terminado la intervención. Entonces, por ejemplo, la vitrina de los relicarios es que va a ser para disfrutarla, porque las jarritas, ayer mismo estaba viendo un relicario que se hace en el siglo XIV de los santos Pedro y Pablo, que tiene 2 ángeles a los lados, preciosísimo, ahora está maravilloso, y así una detrás de otra. O sea, el relicario que llamamos relicario primitivo o de San Luis, que en realidad no tiene que ver directamente con San Luis, pero ya desde el siglo XIX se ha sostenido que eso es así, y cuando lo hemos visto limpio y con todas sus piezas colocadas, es que está espectacular. Entonces, sí, los toledanos han visto muchas veces su catedral, pero muchas de las piezas no las han visto. Esta mañana se ha movido la Virgen del Retablo y se ha trasladado, se ha colocado, se ha llevado al espacio que va a ocupar junto a otras vírgenes, y la Virgen del Retablo, ¿quién la ha visto por los lados? Nadie la ha visto por los lados porque está encajada en el retablo. Es una pieza maravillosa de la segunda mitad del siglo XIII, excepcional, a la altura de las mejores vírgenes sedentes que se hicieron en la península o en Europa en esos años. Y luego comentaba, antes de comenzar esta entrevista, que lo que tiene la Catedral de Toledo, que ha sabido conservar
conservar ese legado, pero conservar materialmente, ¿no? Sí. Porque hay un legado espiritual que obviamente no se pierde. Conservar ese legado materialmente y sobre todo, de alguna manera, resistir las tentaciones de las modas pasajeras, ¿no? Hay muchas Ujú. catedrales que Sí. perdieron grandes obras de arte o incluso estructuras arquitectónicas como los coros. No pasó Ujú. con la Catedral de Toledo. Ujú. Yo no sé si eso se hizo voluntaria o involuntariamente, ¿no? Pero aquí está, ¿no? A ver, lo cierto es que les daría mucha pena. A ver, cuando un retablo se sustituye por otro, suele ser por razones de que les parece un retablo muy antiguo y quieren disponer de uno que sea más acorde no solo con la estética del tiempo, sino también con la espiritualidad de cada momento. Entonces, es normal que un retablo del 16 sustituya a uno del 14 y luego uno del 18 a uno del 16. Pero en muchas catedrales esos retablos se vendían, se pasaban a una parroquia, y Toledo, quizá por la excepcionalidad de todas esas piezas, ha sabido recuperar, no ha querido deshacerse de esos retablos. Por ejemplo, el retablo que encarga Pedro Tenorio a finales del siglo XIV, en el momento en que en tiempos de Cisneros se reorganiza el presbiterio y de 2 capillas que había se convierte en un único espacio y encargan un nuevo retablo. El retablo que había antes, que era un retablo gigantesco, lo podían haber vendido a un monasterio, a un pueblo, a una parroquia, lo que fuese. Aquí los canónigos quieren que no desaparezca ese retablo y componen nuevos retablos con las tablas. El retablo de Pero San es un Eugenio para genio. esta exposición se ha desmontado y se han restaurado esas tablas que son las del retablo primitivo. Pero hay Pero noticias estaba expuesto el que retablo. el retablo estaba expuesto como estaba en la capilla de San Sí, Eugenio. sí, sí. Entonces la decisión de la exposición fue ya desde el principio desmontar ese retablo y recuperar la belleza de esas tablas, que es una belleza compartida entre la pintura original del 14 y los repintes que se hicieron en el Ya, 16 pero es que ¿quién es el para autor de los adecuarlo. repintes? Juan de Borgoña. Ujú, Esa restauración sí que hemos tenido la posibilidad de ujú, visitarla y claro, hablando con la sí, restauradora, con Canto González, digo, pero qué difícil, ¿no? ¿Con qué quedas, no? Porque claro, es que no repinta ujú. un Así don es, nadie, ¿no? así es, así Y es. ahí y las tablas han quedado espectaculares, así Espectaculares. como la escultura de También, San también. Eugenio, que tenía un serio daño, ¿eh? Estaba muy dañada, Ujú, pero ahora está, luce maravillosa en el ujú. espacio en el que está. Queda La pregunta más difícil, y probablemente Ujú. es común a muchas de las que le hayan hecho, la gran pieza para Javier Martínez de Aguirre. A ver, como ocasión excepcional es la ocasión de ver en directo la Biblia de San Luis, porque la Biblia de San Luis, que es una de las joyas de la miniatura medieval europea, es una gran Biblia en 3 volúmenes que tiene más de 4.800 escenas pintadas. Esa pieza la conocemos pues, a través de facsímiles. Nosotros en la Complutense tenemos un facsímil de la Biblia de San Luis, pero esa pieza, esa obra, no la ha visto casi nadie, ¿eh? Ujú, Algunos privilegiados. Yo no la he visto en directo. ujú. Solicité verla en la preparación de la exposición porque las medidas, hay que estar seguro de cuáles son las medidas Claro. de las obras para preparar la vitrina adecuada y también ver cuál es el estado de la pieza, de las obras, porque claro, hay veces que después de haber estado bien cuidadas y protegidas, a lo mejor en el momento en que se abre hay que decidir por qué folio se va a estar abierta y hay que ver cómo están esos folios en concreto. Y no he podido ver la Biblia de San Luis, la voy a ver por primera vez cuando la muevan, cuando se coloca para la exposición. Textiles, libros y orfebrería son quizás las obras de arte, no digo menos valoradas, Ujú. sino donde hay que hacer un mayor esfuerzo por parte del visitante para que se detenga porque está viendo algo único. Yo le diría al visitante que disfrutara, que al visitante que le gusta ver miniaturas, que se paren las miniaturas, y al que no le gusta las miniaturas,
que siga adelante, porque es que son más de 300 piezas las que están expuestas entre Primada 1 y Primada 2. Entonces, que nadie se sienta en la obligación de tener que verlas una a una. Bueno, además que merecería la pena venir en más de una ocasión a la exposición. Nosotros, para poder exponer algunas, hay piezas que se turnan. Los pontificales, por ejemplo, se van a turnar, porque queríamos que estuviesen 2 pontificales muy bonitos a lo largo de la exposición, y entonces una durante 3 meses, 2 meses y pico está uno y luego se cambia por otro. Pero eso que decía antes, va a tener ocasión de disfrutar viendo obras maravillosas y nadie tiene que sentir la necesidad de tengo que verlo todo, pararme aquí, no. Que te gustan los textiles, te paras. Que los textiles te parecen aburridos porque, por la razón que sea, pues sigues adelante. Que de los relicarios te gustan las jarritas y no te gustan las microarquitecturas, perfecto, más adelante sigues. Que los pergaminos no te dicen nada, no pasa nada, te vas a ver la Biblia de San Luis, que está inmediatamente después, pero también habrá quien quiera ver que ahí está el documento original de Alfonso VI, está la bula original del Papa Urbano II, está el documento firmado por Jiménez de Rada, está la firma de Anequín de Bruselas en otra pieza. Entonces, claro, cada una tiene su encanto y hay grandes historias y pequeñas historias. Por ejemplo, me confesaba, yo creo que lo podemos contar, que visitó este Palacio Arzobispal donde nosotros Sí. estamos, para ver una pieza que sí que es verdad que los que trabajamos aquí la conocemos, porque es la capilla privada del arzobispo y allí pues siempre hay una celebración en el entorno de Navidad o en alguna otra fiesta, y sí que es una pieza que conocemos, es un ecceomo muy pequeño. Una Bueno, Santa Faz, es un pues una tondo, Santa es Faz, un tondo que un luego tiene tondo, un marco más grande. y vino aquí expresamente a Claro, visitarla. para ver cómo estaba, Sí, porque sí. es lo que comentaba antes. Ha habido alguna pieza que no he podido ver también por razones de conservación. Igual que pasa con la Biblia de San Luis, hay piezas que están embaladas por conservación y que no las sacan, más que cuando o se van a exponer, se llevan a alguna exposición y que pues no se ha podido ver. Pero esa en concreto es una pieza que es un tondo interesantísimo por la intensidad con la que está representada la pasión de Jesucristo. Y es una obra que mira a los ojos del espectador directamente y que enlaza con la espiritualidad que se vivía en la Edad Media, a finales de la Edad Media, en la época de lo que se llama la devotio moderna, ¿no? Que busca atraer el sentimiento del fiel, ¿no? No, entonces nadie pensaba en espectadores. Son obras que se dirigen Eso a los fieles. ¿Es lo más difícil? Yo creo que se puede sentir en la exposición. A ver, las personas en Toledo, sé que hay mucha devoción a la Virgen Blanca, ha existido desde la Edad Media. La Virgen del Sagrario. Hay piezas que no se han movido voluntariamente, tampoco sé si luego nos hubieran dejado moverlas, pero yo cuando pensé en el grupo de vírgenes de tallas marianas, ¿pido la Virgen Blanca o no? Yo pensé, la Virgen Blanca lleva en su altar desde que se puso en el siglo XIII. No la vamos a mover para una exposición. Faltaría algo en el coro de la catedral. La Virgen del Retablo se ha movido porque se ha cambiado de un retablo a otro, o incluso yo creo que desde el principio estuvo allí y que estuvo en este retablo de finales del XIV, y me pareció que era la ocasión de ponerla delante de quien quiera verla de cerca. Muchas personas que habrán rezado a esa imagen, habrán pensado en María, poniendo los ojos en esa imagen, la van a poder ver a medio metro de distancia. Y junto a ella otras. Por ejemplo, hay una Virgen de Talavera de la Reina que es preciosísima, que viene de la Colegiata, que no es muy conocida y está también ahí porque también queríamos que hubiese una representación de lo que era el Cristo yacente de Guadalupe. El Cristo de Guadalupe. El Cristo de Guadalupe, la Santa Faz de Caudilla
y la Virgen de Talavera. Bueno, estaríamos mucho tiempo, Sí. pero yo sé que tiene muchas cosas que hacer, le agradecemos, volvemos a agradecerle. Sí. Hay mucha gente que se está planteando Primada como también un antes y un después en lo que es la organización del discurso museístico de la Catedral de Toledo. Primada se hace dentro de una catedral, es muy interesante esa tensión que existe entre el contenido y el continente, porque este continente no es un continente al uso. Se hace a dos alturas, Sí. en el claustro alto y en la parte, en todo el trascoro de la catedral. Se han recuperado no solamente piezas que mucha gente va a decir, yo quiero seguir viéndolas, sino que se han recuperado espacios, aunque la catedral ya también había hecho esa recuperación del claustro alto. ¿Qué espera después? Cuando llegue octubre Cuando y llegue octubre, respire. no, cuando llegue octubre y vuelvan las piezas, van a volver en un estado maravilloso. De modo que sí sería aconsejable que con más facilidad se pudiera acceder de vez en cuando a algunas de esas piezas. Hay soluciones, por ejemplo, hay muchos museos que tienen la pieza del mes. Entonces, piezas, por ejemplo, las que están en el Ochavo, que son maravillosas, a lo mejor se podría buscar su exhibición. Hay vitrinas que están puestas a lo largo del recorrido, que también podrían ocuparse de este modo, con piezas que se vayan moviendo. Y luego la catedral tiene planes de seguir incorporando espacios que hay en el propio ámbito catedralicio, que es gigantesco. Se pueden incorporar nuevos espacios que ya está planificado y ahí algunas de estas piezas pueden ir. También es cierto que hay piezas que hay que cuidarlas muy bien. La Biblia de San Luis no puede exponerse. No puede ser. La Biblia de San Luis tiene que estar expuesto al facsímil. Eso estamos todos de acuerdo. Los códices de la biblioteca, bueno, cuando se vean en la exposición, se verá, se ha cuidado mucho la iluminación, el que haya unas condiciones de humedad y de temperatura que se mantengan a lo largo del tiempo. No son piezas que deban estar a la vista. Por su conservación no pueden estar. Los textiles hay que cuidarlos. De modo que, bueno, la catedral también hizo esfuerzos cuando acondicionó Infantes como lugar expositivo de muchas de estas piezas. Se hizo un esfuerzo y merecería la pena revitalizar ese esfuerzo que se hizo. Pero bueno, la catedral ha mejorado, no. La catedral tiene conciencia del valor espiritual, histórico y artístico de sus piezas y está programando siempre mostrarlas del mejor modo posible, conservarlas, poder transmitirlas a las generaciones que nos sigan. No, de una vez no va a ser suficiente para ver Primada. Yo creo que eso estamos todos de acuerdo. Después de que pasen estas 2 semanas, que la verdad para la ciudad de Toledo se nos ha juntado todo, Sí, claro. Primada, el centenario de la coronación canónica, Sí. mucha presencia también de la Virgen del Sagrario, de la devoción de la Virgen del También. Sagrario allí en la catedral, Corpus. Vendrá Corpus, ¿no? Claro, bueno, está Bueno, preparado. además alguna de las piezas que están preparado. expuestas tienen que salir para... Exactamente. Con lo cual, realmente ahí está Es que lo que es más allá de una pieza artística, la funcionalidad de una pieza artística. mover la custodia, trasladarla de sitio, implica que se pueda acceder a la custodia. La manga ahora está en un lugar en el que se habla de las procesiones y del culto que se hacía vinculado a la catedral, pero en la ciudad. Y cuando llegue el Corpus, pues tendrá que salir. tendrá que El salir. cáliz de la Reina Mora tendrá También. que salir, alguna naveta también tendrá que salir, pero porque es que es su uso, es su funcionalidad. Es su uso. Y yo creo que además es la conexión perfecta, es lo que hace que veamos en esas piezas más allá de una representación artística, de una belleza que la tienen, ¿eh? Y que por eso se conservan muchas de ellas. Claro. Porque en otros sitios, una vez que dejaban de utilizarse, a lo mejor iban a desvanes o almacenes y un textil que no está un tejido que no está en buenas condiciones, cuando pierde. vuelves 3 años después o 30 años después, a ver qué te encuentras. De modo que el uso que han tenido
ha sido bueno. Bueno, pues Javier Martínez de Aguirre, comisario de Primada, muchísimas gracias de verdad por haber compartido estos minutos de televisión Muchas con gracias. nosotros y nos vemos en Primada. Buenas Muchas noches. gracias. Y a todos ustedes, bueno, pues una invitación más para que visiten esa exposición. Vale, va a estar abierta hasta octubre, pero como con una vez no basta, vayan agendando fechas para visitar esa expo Primada. Nosotros volvemos la semana que viene. Buenas noches.